Vamos a explicar política fiscal y multiplicador del gasto. Supón que un gobierno en un país aumenta el gasto público en 500 millones. Ese aumento en 500 millones no es gasto de salarios y demás cosas que gasta el gobierno, sino 500 millones en inversión, pues infraestructura, puede ser carreteras, hospitales, colegios, en fin. Y la proporción marginal al consumo es del 0,8. Vamos a ver qué es eso de proporción marginal. Entonces, cuando habla de proporción marginal, es lo que el porcentaje que las personas se gastan en consumo. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio acá. Tenemos que de consumo, la proporción marginal es el consumo dividido los ingresos. Vamos a suponer que tenemos una persona que su consumo es de 1.200.000 y sus ingresos son de 2 millones de pesos. Para hacer esta operación es algo muy sencillo, escoger el 1.200.000 que son su consumo, sea de bienes o servicios, y lo dividimos por la cantidad de ingresos. Esto nos va a dar un porcentaje que es el 60% o el 0,6. Esa sería la proporción marginal. Esta persona gasta o consume el 60% de su salario en compra de bienes y servicios. Quiere decir que le queda un 40% de ahorro, que puede ser ahorro o inversión. Tenemos un multiplicador del gasto. El multiplicador del gasto es 1 dividido 1 menos la proporción marginal. Entonces, en el ejercicio nos dicen que este gobierno aumentó el gasto público en 500 millones y su proporción marginal de consumo es de 0,8, o sea, del 80%. Ya sabemos eso. Entonces nos dice, calcule el efecto total de la demanda agregadamente del multiplicador del gasto. Para calcular esto es muy sencillo, es simplemente vamos primero a solucionar el multiplicador del gasto, que es coger 1, lo dividimos entre 1 menos lo que nos dijeron que es el 0,8, lo que nos está dando el ejercicio, y acá nos va a decir que es el 5, que es 5. Quiere decir que nuestro multiplicador de gasto es 5. Ese multiplicador de gasto no es más que coger los 500 millones que nos están dando acá del gasto público y multiplicarlos por ese 5 que nos están dando ahí. Entonces, nos vamos acá, nos dice que 500 millones por 5 nos da 2.500 millones. Ese es el aumento en el multiplicador del gasto. ¿Listo? Acá la respuesta sería 2.500. Calcule el efecto total de la demanda agregada mediante el multiplicador del gasto, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué fue? Coger los 5 que ya sacamos del multiplicador del gasto, lo multiplicamos por los 500 millones y nos dice que son 2.500. 2.500 millones. El punto B nos dice cómo cambiará el resultado si la proporción marginal a consumir fuera de 0,6 en lugar de 0,8. Entonces hacemos lo mismo, vamos a hacer el ejercicio de cambiar todo esto, en vez de 0,8, vamos a ponerle 0,6, ahí los dejo para que ustedes lo hagan y miren cuánto les da. Y acá nos dice después, discuta cómo el aumento en el gasto público podría impactar a corto y largo plazo el nivel de precios y producción del país. El aumento en el gasto público, este gasto público que es muy bueno, pues va a traer consecuencias excelentes, que es primero empleo, primarios, secundarios, y al hacer esto, pues va a hacer que la gente consuma más. Al consumir más, pues la inflación se va a ver afectada a un largo plazo, ¿cierto? Y puede que los niveles de desempleo o los niveles de impacto podrían volver a sus números normales. Eso podría ser. Esta es la parte interesante que tendrían que leer, investigar y mirar qué es lo que pasaría. O qué nos dice, por ejemplo, Kennedy en su modelo, qué nos dice Henry Hassel en su modelo acerca de qué sucedería, cuál sería el impacto a corto plazo, a largo plazo. Ese es el análisis que me gustaría que ustedes hicieran. Listo. Ahora tenemos la curva de Phillips y políticas de estabilización. La curva de Phillips sugiere algo interesante y es que hay una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué dice esto? Quiere decir que si una se eleva, la otra disminuye. Entonces vamos a ver la curva de Phillips acá, que lo vemos con esta gráfica. Acá nos dice que la inflación o el porcentaje de inflación va a aumentar dependiendo
pues de algo súper importante y es la demanda agregada. La demanda agregada es la cantidad de personas que están adquiriendo un bien. Si más personas adquieren un bien, quiere decir que tiene que producirse más. Al producirse más, se necesita más personas que trabajen y esto, a la vez, pues lo que va a hacer es reducir la tasa de desempleo. ¿Sí? Eso es lo que traduce sencillamente esto que está acá. Inflación y desempleo. Acá, como vemos en la gráfica, lo que nos dice es que si tenemos una inflación del 2%, vamos a ver, esta sería la curva de Phillips, vamos a ver que tenemos un 2% de inflación, tenemos un 12% de tasa de desempleo. Quiere decir que tenemos un desempleo alto por una baja inflación. Ahora, si aumenta la inflación, ¿y por qué aumenta la inflación? Porque hay una sobreestimulación de consumo, una política monetaria en la cual el gobierno bajó las tasas de interés y esa política monetaria expansiva que bajó las tasas de interés hizo que la gente consumiera más, por ende las cosas se pusieron más costosas, se sube la inflación, pero al subir la inflación vemos una disminución en la tasa de desempleo. Eso es lo que dice Phillips. Entonces, que hay una relación inversa entre el desempleo y la inflación, que si una sube, la otra tiene que disminuir. No siempre sucede esto. No es una regla de oro que A.W. Phillips dice que siempre ocurre así. No siempre ocurre, no todo el tiempo está sucediendo. Eso depende mucho de la economía y de muchos factores, como, por ejemplo, si los gobiernos para cumplir con subsidios imprimen dinero, esto eleva la inflación, pero no necesariamente disminuye el desempleo. Al contrario, podría aumentarlo. Entonces, el ejercicio es, oiga, entonces el país X se enfrenta a una tasa de desempleo del 8% y una inflación del 3%. El Banco Central está considerando una política monetaria expansiva. ¿Qué es eso? Bajar tasas de interés para poder reducir el desempleo. ¿Por qué? Si él baja las tasas de interés, lo que está haciendo acá es volver más asequible el dinero y que haya más consumo. Entonces, eso es lo que busca para poder disminuir el desempleo, busca el gobierno. Entonces, lo que quiero que hagan acá es explique qué podría ocurrir con la inflación. Pues si yo bajo las tasas de interés, la gente va a consumir más, la inflación puede aumentar. Y acá dice que si el desempleo, si el banco, a ver, que explique qué podría ocurrir con la inflación y el desempleo si el Banco Central implementa esta política expansiva. Acá les pongo entre paréntesis, aumenta la cantidad de dinero. ¿Sí? Bajar las tasas de interés es aumentar la cantidad de dinero simplemente por el hecho de que pues el dinero es más económico, por decirlo así. ¿Mm? Analice los efectos a largo plazo de esta política adecuada con la versión de la curva de Phillips a largo plazo. Entonces, un poquito de lo que tienen que hacer es leer, investigar, poner referencias bibliográficas en normas APA de cómo sería hacer esto. Y ahora tenemos el modelo ISLM. Entonces, en el contexto del modelo ISLM, supongamos que la economía de un país está en equilibrio. Sin embargo, el gobierno decide reducir los impuestos para estimular el consumo. Entonces, vamos a ver qué es esto de la curva ISLM. Entonces, esto de la curva ISLM es el hecho de que los países o los gobiernos entren en una venga, cojamos esto. A ver, veamos esto que está acá. Entonces, la curva ISLM, como la vemos acá en la gráfica, más? Ahí está bien, listo, perfecto. Entonces, lo que dice acá es muy sencillo. Nos dice es que la curva IS y la LM nos habla de que en una tenemos los bienes y servicios, las inversiones y los ahorros, y en otra tenemos todo lo que es del dinero en cuestiones del gobierno, la impresión, las políticas monetarias. Vean, acá podemos entender algo muy sencillo. Cuando hablamos de la curva IS, es la que hablamos de política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es los impuestos. Entonces, si el gobierno decide subir o bajar impuestos o agregar impuestos, como un impuesto del consumo, todos pagamos IVA, algunos pagan retención en la fuente, todos pagamos 4 por mil. Todo este tipo de impuestos que se pagan sería nuestra curva IS porque se ve afectada por los ahorros y la inversión
y tenemos acá en esta parte la I, que sería la inversión. En esta parte tenemos la Y, que sería el PIB de un país. En un país perfecto sería un equilibrio en la cual tenemos la IS, que ya como les dije es la política fiscal, y la LM, que es la política monetaria, o sea, subir o bajar tasas de interés. Entonces, en el ejercicio nos dice que explique utilizando el modelo ISLM qué efectos tendría esta política sobre el equilibrio de la economía, nivel de producción y tasa de interés. ¿Cómo cree que podría reaccionar el Banco Central estacionario en términos monetarios? Entonces, acá sería, esta sería la curva IS y LM. Acá encontramos que este es el punto de equilibrio. En este punto que está acá sería el punto de equilibrio. Lo que nos están diciendo acá es, oiga, pues, ¿qué sucede si el gobierno decide reducir los impuestos y es para estimular el consumo, como los días sin IVA, bajar el IVA del 16% del 19 al 16%? Entonces, lo que nos dice es, oiga, pues vamos a reducir esta que la curva IS, la vamos a desplazar hasta la izquierda, reduciendo la política fiscal. Pero ¿qué pasaría entonces? Nos preguntan, oiga, ¿cuál sería el efecto sobre el equilibrio sobre la economía? Acá podría suceder algo y es que la gente consumiría más, podría consumir más, ¿cierto? La gente empezaría a consumir más, puede ser. ¿Por qué? Pues si ya no pago tantos impuestos, consumo más. Pero entonces, ¿qué pasa acá con la demanda del dinero o con la política monetaria? Habría una sobreestimulación del mercado, pues porque la gente está consumiendo mucho y a la gente consumir mucho hace que los precios se eleven. Entonces el gobierno, el Banco Central tendría que decir, oiga, espere un momento, tengo que evitar que la inflación se me desborde y lo que haría sería subir las tasas de interés. Entonces desplazaría esta curva hacia la derecha y habría que una disparidad, no habría un equilibrio acá entre estos dos. Eso es parte de lo que tendríamos que entender. Entonces, el IS es inversión en ahorros, es el interés y PIB equilibrio del mercado de bienes y la LM es la demanda de dinero. La demanda de dinero, o sea, cuánto dinero se imprime o si subimos, bajamos tasas de interés y es el interés y PIB de equilibrio del mercado del dinero. Acá es de bienes y este es del dinero, ¿listo? Entonces, con esto tendríamos que nosotros es, ¿cómo cree que reaccionaría el Banco Central en este escenario en términos de política monetaria? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Oiga, pues el banco tendría que subirlas, pero quiero que investiguen un poquitico, lo lean y me cuenten ustedes qué piensan acerca de esto, ¿listo? Eso sería. Entonces, muchas gracias por su atención.